¿Sabías que en los sistemas de producción porcícola, además de producir carne, también se tiene que lidiar con la presencia de diferentes agentes patógenos? En este video explicaremos la tríada epidemiológica de 3 agentes en particular. Y se preguntarán, ¿por qué nos interesa saber cómo estos agentes afectan a la producción porcícola? Bueno, para empezar, los precios en el mercado, pues el efecto que estos agentes tienen sobre la producción puede hacer que la carne se deseche o los animales ganen peso más lento o por el contrario pierdan peso, lo cual puede significar un incremento en el precio de la carne. Y bueno, ¿por qué a la comunidad yucateca le importa tanto el valor de la carne en el mercado? Pues desde el año 2015, Yucatán ocupa el 5º lugar en producción porcícola a nivel nacional. Estos datos según la página del gobierno. Ahora hablaremos un poco más a fondo de cada agente. Explicaremos sus características, su ciclo biológico, los hospederos a los que afectan y el ambiente que le propicia su crecimiento. Pero bueno, el Ascarisum va a ser uno de los problemas más importantes de los productores debido a lo que es la pérdida de la ganancia de peso diaria y también los decomisos que hay a lo largo de la producción, especialmente de órganos como los pulmones, intestinos e hígado. Hablando más a detalle sobre esta especie, el Ascarisum va a tener la característica de que es un endoparásito, es decir, que vive dentro del hospedero, huevo, pero que va a poder reproducirse también pues sexualmente y pues todos los huevos van a salir por medio de las heces. Específicamente el Ascarisum tiene otras características como tener el dimorfismo sexual, es decir, que tanto el macho como la hembra van a tener características diferentes. En este, generalmente la hembra va a tener un mayor tamaño en comparación al macho y pues las hembras van a tener una parte posterior más cónica, que en el caso de los machos es más curvada, y los machos también van a tener espículas de aproximadamente 4 milímetros, los cuales van a facilitar la reproducción sexual. Sabemos que el Ascarisum es un endoparásito que se va a contagiar de tipo directo. Entonces, para que esto ocurra necesita seguir una serie de pasos desde la ovoposición en parte de la hembra en el intestino del cerdo para que al momento de salir pues en un ambiente adecuado pueda desarrollarse a una fase infectiva. Uno de los principales factores es la humedad. Estamos hablando de que en Yucatán tenemos una humedad que está por los cielos, entonces eso es un factor que va a predisponer que el parásito pueda llegar a una fase infectiva. Otra cosa viene siendo la temperatura. En grados, por ejemplo, menores a 15 grados, el parásito puede sobrevivir, pero queda ice frío. Ice frío, hielo. No va a proliferar, más bien, no va a llevar a la fase infectiva. Ahora, que si estamos hablando de unos 50 grados, pues bueno, sí puede llegar a inactivarse, prácticamente el parásito se va a destruir, más bien el huevecillo se va a destruir, pero eso tiene que pasar al menos de 8 horas a 3 meses. Si hay, por ejemplo, unas condiciones adecuadas, el parásito va a llegar a su fase infectiva alrededor de 3 a 4 semanas y una vez que el cerdo pueda consumir los huevecillos que están en la fase infectiva, pues entonces vamos a tener ya el ciclo biológico completo. En parte de la signología clínica, pues cerdos que ya están infectados pueden llegar a presentar desde una fase asintomática hasta procesos como diarreas, como neumonía, disnea. Pueden tener un globo en parte de su aspecto porque van a bajar de peso, van a llegar a su cinturita de sol león, pero también van a llegar a estar deshidratados. Entonces, uno por otro. Yo sí me aviento. El Isophagastomum dentatum es un nematodo que ¿Qué layos dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? Pues ¿qué clase de chino es? afecta al intestino creando nódulos, lo que afecta directamente a su bienestar y a su productividad. Tiene prevalencia mundial y afecta a distintas razas de cerdos.
Sin embargo, esta también es más susceptible a animales jóvenes, lactantes, que no cumplen con condiciones óptimas de producción, y también para animales que cuentan con más agentes infecciosos o con algunas otras enfermedades. El ciclo biológico es un ciclo biológico directo. Este se va a producir cuando los cerdos consuman lo que son las larvas, y esto va a producir una enfermedad llamada oesofagostomosis. Para este ciclo tenemos lo que es el primer paso, que es la excreción de los huevos mediante las heces del Oesophagostomum dentatum. Después tenemos lo que es la fase en el ambiente, que dura de entre 5 a 7 días, y cuando los huevos son excretados, estos llegan a eclosionar a la larva 1, que va a pasar a la larva 2 y a la larva 3, que ya es la forma infectante. Los cerdos se van a infectar de la larva 3 al consumirla, ya sea en su agua, alimento o, como ya había mencionado antes, en lo que son las heces. Ya dentro del hospedero, las larvas 3 van a penetrar lo que es la mucosa intestinal. Esto posteriormente va a generar nódulos, y es ahí donde las larvas van a pasar a su cuarto estadio, para después regresar al lumen intestinal, donde se van a reproducir sexualmente machos con hembras, que van a generar los huevos, que van a ser excretados en heces para volver a repetir el ciclo. En cuanto a ambiente, lo que podemos mencionar es que se necesita que sea un ambiente húmedo, ya que este favorece la eclosión de los huevos y la supervivencia de las larvas. Después tenemos lo que es la temperatura. ¿Qué temperatura necesitamos? Necesitamos de entre 20 a 30 grados centígrados para que estas larvas alcancen lo que es su fase infectiva. Otro factor bastante importante es la presencia de material orgánico. ¿Qué material orgánico? Las heces, donde son excretados los huevos. Las heces son una gran fuente de nutrientes y de proteínas para las larvas, que van a permitir su crecimiento. Además de esto, tenemos lo que es el hacinamiento, que va muy relacionado con las heces. Si tenemos un lugar donde están acumulados varios cerdos que producen heces, tenemos un mal manejo donde se dejan las heces ahí, solo va a aumentar la carga parasitaria, incrementando la probabilidad de que los cerdos puedan consumir las larvas, ya sean en agua, alimentos o en las mismas heces, ya que tienen costumbres de coprofagia. Los signos que podremos encontrar en los cerdos son muy sencillos, los cuales consisten en una diarrea, que esta puede ser intermitente o persistente. En cuanto al peso, veremos una baja ganancia de peso, o de plano va a bajar de peso. También podremos observar lo que es una apatía y falta de apetito, y también una anemia, y veremos palidez en lo que son las mucosas. En pacientes ya crónicos podremos notar la presencia de nódulos en el intestino. Estos van a ser palpables debido a la inflamación que se va a presentar. En cuanto a aquellos que tengan una carga infectiva leve, incluso pueden ser asintomáticos. Todo va a depender de la carga parasitaria que tenga nuestro hospedero y de su susceptibilidad. Trichuris suis es un nematodo patógeno de los cerdos que suele encontrarse en las granjas del trópico. Este parásito vive en las mucosas del intestino delgado, produciendo una diarrea acuosa con sangre, siendo los lechones los más afectados por este agente. Para que los cerdos puedan infectarse, deben consumir el huevo del parásito, ya sea mediante el consumo de heces o de tierra que contengan los huevecillos. El huevo mide 60 por 25 micrómetros y tiene una forma de barril con 3 capas exteriores y una membrana fina interna. La larva posee una forma de látigo, llegando a medir hasta 6 centímetros en las hembras y 4 centímetros en los machos. El huésped definitivo es el cerdo. Sin embargo, el parásito ha demostrado ser capaz de infectar al humano. Aquellos cerdos que viven en lugares tropicales y en sistemas no intensivos son los más predispuestos a ser infestados por el parásito. A su vez, las personas que se encuentran cercanas a estos cerdos o conviven directamente con ellos son más propensas a tener el parásito. Para que los huevos de Trichuris suis logren llegar a desarrollarse, se necesita de un ambiente perfecto, por lo cual este se da en ambientes húmedos y con sombra, porque no soportan la luz solar directa, el frío intenso y también los suelos arcillosos y arenosos y la putrefacción. Asimismo, para que este llegue a su estado larvario, que al menos sería la larva 1, necesita de una temperatura también perfecta, pues solamente se suele desarrollar a los 22 grados centígrados, no soportando temperaturas muy altas.
Algunos casos de Trichuris suis suelen ser asintomáticos, sin embargo, todo esto depende de la carga parasitaria del animal. En cerdos se asocia la diarrea mucohemorrágica con anorexia, depresión y muertes. No soportan, siendo graves en cerdos de 3 meses. Si los cerdos padecen TSUIs, son más propensos a padecer otras infecciones intestinales como la salmonelosis y disentería porcina, además que actúa como sinergia de la Campylobacter jejuni, produciendo colitis mucohemorrágica. Quiero y puedo ayudarte. Dame la oportunidad. ¿Tienes dudas? Ponme a prueba. A las pruebas me remito. Búscame. Te espero.